Hola Juan, Buenas. buenos días. Un par de preguntas. La primera, no sé si viste ayer el Atlético de Madrid. ¿Qué te pareció y qué sensaciones tienes de cara al partido del domingo? No, las sensaciones son las mismas, son las que va a ser un partido muy duro, muy intenso, que nos encontramos con un rival que ganó todos los partidos locales. La segunda pregunta, ¿cómo se para un jugador como Falcao? Y es difícil, ¿no? Es difícil porque viene en racha, pero bueno, confiamos en los jugadores que tenemos nosotros y somos conscientes de que el Atlético de Madrid no es solo Falcao, que es un gran equipo. Hola Juan. Bueno, siguiendo un poco con el tema de Falcao, ¿es quizá uno de los últimamente el delantero más complicado al que os habéis enfrentado? Bueno, la verdad que por lo que demuestran los números y por la cantidad de goles que está haciendo, se ve que está en un buen momento de forma y que está bien. Seguramente nosotros trataremos de frenarlo con nuestras armas y bueno, somos conscientes de que el Atlético no es solo Falcao también, de que son un gran equipo. Bueno, el equipo empezó la remontada, sobre todo la racha de victorias delante de equipos como si dijéramos de su propia liga. Ahora ya después se ha enfrentado a equipos de una zona media de la tabla y ahora empezamos a abrir también una serie de equipos, los 7 primeros, en este caso el Atlético, después viene el Rayo. No nos hemos enfrentado todavía contra los 7 primeros clasificados. También un poco esto puede dar la medida de cómo estamos, para qué estamos. Y bueno, no, son partidos importantes, son partidos especiales más que nada porque viene en un buen momento el Atlético de Madrid, viene segundo y yo creo que está pasando por un buen momento. Son partidos lindos para jugarlo, pero bueno, nosotros siguiendo con esta línea que es sumar los 42 puntos primero y después si llegamos a los 42 puntos y quedan partidos, veremos para qué estamos. Hola Juan, una curiosidad. Al Atlético lo entrena Simeone, compatriota tuyo, argentino. Sí. No sé si era un jugador de los que te fijabas cuando eras pequeño, uno de los tus referentes, de tus ídolos. No, Simeone siempre lo miramos porque también estuvo en la selección argentina mucho tiempo y bueno, uno siempre lo siguió por el carácter y por todo. Como técnico no lo tuve, así que tampoco puedo opinar mucho sobre él. El Calderón, el Atlético en Liga, no ha perdido ni un solo punto, bueno, no ha perdido ningún partido en el Calderón. Respeto, ganas de liarla, sería un golpe importante. Y por otra parte, desde que llegó Aguirre, el único partido perdido a domicilio es el Camp Nou. Sí. Se juntan dos equipos que están muy bien, pero sería increíble dar el mazazo allí en el Calderón. Sí, era como decía, es respeto y ganas. Son creo que dos palabras que escribís muy, que bueno, que yo me siento identificado con eso también, de que es un equipo que respetamos por cómo están en la liga y por lo que viene haciendo de local y en el campeonato, pero bueno, nosotros vamos con muchas ganas de jugar ese partido. Desde el montón de años que llevas ya aquí, has jugado ya casi más, creo, habría que mirarlo, de centrocampista que de central, o más o menos, por ahí debe andar. sé, la verdad que no sé. No sé si ya te sientes ya más medio que defensa. No, la verdad que es lo que siempre digo, yo estoy para ayudar al equipo donde el míster crea que le puedo servir y nada más. Si es central y si es mediocentro. De todos modos, esta ubicación que te ha encontrado Aguirre en esta especie de 4-1-4-1 más o menos, ¿te sientes cómodo? Sí, yo me siento cómodo, mis compañeros me hacen sentir cómodo también y bueno, trato de ayudar y hacer lo que me pide el míster. Buenas, Juan. Buenas. Tal y como está el equipo, que sois el mejor equipo de la segunda vuelta, eso ya lo dicen las estadísticas, ¿la ambición va un poco más allá o firmaríais de hecho ya la permanencia? Si os ponen un papel en que podéis firmar la permanencia... Firmamos la permanencia, tranquilo. Sí, el objetivo principal que tenemos, más que nada, por la primera vuelta tan mala que hicimos. No estamos para todavía darnos privilegio de pensar en Europa porque no hicimos una primera vuelta buena. Si hubiésemos hecho una primera vuelta buena y hubiésemos tenido esta racha de partidos, seguramente no tendríamos ahora 31 puntos. Así que hoy por hoy firmaría la permanencia. Y después, si algún perico se levantara ahora después de muchos meses y viera dónde está el equipo, ¿qué le explicarías? ¿Qué le ha pasado a este español para estar ahí arriba ahora? No sabemos. Lo importante de esto es que tenemos que quedarnos con la reacción que tuvo el equipo, que fue importante, y mantener eso, que es lo que toca hoy en día, seguir partido a partido, y el Atlético de Madrid y tratar de seguir por esta racha. Sí, Juan, dada la racha que lleváis tan buena, ¿no os rearma anímicamente para decir vamos a ganar al Calderón? El otro día en la zona mixta algunos compañeros lo decían, estamos totalmente capacitados. No sé, nos sentimos con ganas, es lo que como comentaba recién, era que es un partido
muy lindo para jugar contra un gran rival que está haciendo muy bien las cosas de local y bueno, nosotros estamos con muchas ganas de revertir esa situación que tienen ellos. Buenos días. Buenos días. Se está hablando mucho de la remontada que estáis haciendo en la Liga y que sí. ya queda menos para los 42 puntos. A estas alturas, con 31, acabas de decir que era lo que parecía imposible. ¿Los 11 puntos se ven más cerca o se ven todavía muy lejos? No, los 12 puntos todavía te hacen creer que todavía falta. Todavía falta porque hoy en día un equipo que agarra una racha de 3 partidos seguidos ganando ya está ahí. O sea que no nos podemos confiar. Tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos lo antes posible y después sí, si llegamos a los 42 puntos y todavía quedan partidos, veremos para qué estamos.